¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Pues el día de hoy tenemos una invitada, una excelente investigadora, la doctora Azalia Reyes Aguilar. La doctora Azalia es psicóloga con maestría en neuropsicología y tiene un doctorado en ciencias biomédicas. Actualmente es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM en el área de psicobiología y neurociencias. Entre muchos artículos que tiene, el último que resulta muy interesante, ojalá nos comparte un poquito de él, es A Dataset to Study Pragmatic Language and its Underlying Cognitive Processes, que recién salió este año 2021. El día de hoy nos va a dar algunos datos importantes, muy interesantes, con respecto a la relación entre el neurotransmisor GABA y la depresión, que es un tema pues muy común entre nosotros, ¿no? Y también es un tema muy importante para investigar porque hay muchas cosas todavía que conocer, ¿no? Así que, pues, doctora Azalia, adelante, gracias. No, gracias a ti por la invitación. Y como le platicaba al doctor Jorge, voy a presentar nuestro proyecto, el más reciente, el que estamos arrancando ahora en este año, que apenas estamos recopilando nuestros primeros datos. Entonces lo que les voy a platicar es de dónde surge la propuesta y cómo se redirigió el proyecto. Y espero que en unos meses o a lo mejor tal vez el próximo año ya tengamos resultados y si nos vuelven a invitar, pues les platicamos qué hemos encontrado. Entonces les voy a platicar hoy la idea de una hipótesis acerca de la depresión, ¿no? Como decía el doctor Jorgevia, es un trastorno que es bastante frecuente en nuestra población, tal vez más frecuente de la estadística que tenemos registrada, y que es un trastorno que ha sido muy difícil de estudiar, muy difícil de abordar tanto en la clínica como en los mecanismos neurobiológicos que le subyacen. De hecho, en esto último de los mecanismos neurobiológicos que subyacen a la depresión, existen varias teorías, varios modelos de estudio que en función de la evidencia clínica y la evidencia de investigación, pues han permitido trazar los modelos neurocognitivos que ahora tenemos de la depresión. Y uno de ellos, uno de los más recientes de estos modelos, es justamente la implicación del neurotransmisor GABA en la etiología y en la persistencia de este trastorno. Entonces, según el DSM-5, este trastorno debería de comprender 5 de los síntomas enlistados en esta diapositiva por un tiempo determinado y además pues que eso trastoque la vida diaria de la persona, ¿no? Que va desde el estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o de placer. Cambios en el peso y en el apetito, es decir, esto puede ser tanto a la alza como a la baja del peso y del apetito. También cambios en los patrones de sueño, igual puede ser insomnio o hipersomnia. Fatiga o pérdida de la energía, sentimiento de culpabilidad o inutilidad, y dificultad para concentrarse. 5 de estos son necesarios para el diagnóstico según el DSM-5. Y lo que conocemos de la depresión es que es un trastorno heterogéneo, es decir, es muy diverso. No todos los grupos de pacientes, no todos los grupos clínicos comparten las mismas sintomatologías, ni tampoco responden del mismo modo al tratamiento farmacológico que esté disponible, ¿no? Y habrá también algunos casos en los que sean resistentes a tratamiento farmacológico. Y también sabemos que es multifactorial. O sea, hay muchísimos factores de riesgo que pueden desencadenar el inicio. Todo esto es lo que complica el estudio de la depresión. Sin embargo, como les decía, ha habido propuestas, teorías acerca de los mecanismos moleculares neurobiológicos que están por debajo o que subyacen al trastorno. Y aquí les enlisté únicamente 2, sin embargo hay más, porque son en estos 2 en los que me quiero centrar el día de hoy. La primera es que este trastorno de depresión está asociado con otros trastornos del estado de ánimo
y que comparten estos trastornos como por ejemplo estrés, ansiedad y depresión, comparten una hiperactividad del eje hipotalámico pituitario adrenal. Y además, bueno, esa es una de las teorías, una de las más trabajadas, y una segunda teoría es que ese trastorno le subyace una disfunción fisiológica metabólica que asocia o que incluye varios sistemas de neurotransmisores. La principal y la más conocida es la hipótesis monaminérgica, que hay una alteración en el sistema de las monaminas, esto es serotonina, noradrenalina y dopamina. Sin embargo, esta hipótesis, pese a que es una de las más fuertes, no es como les decía, no logra explicar todos los casos de depresión. Tampoco se ha detectado un indicador neurobiológico en el que indique cómo es esta alteración del sistema monoaminérgico en los pacientes con depresión. Y en clínica también se ha reportado que no todos los pacientes responden de la misma manera ante la farmacología o ante el tratamiento con este sistema, con agonistas de las monaminas. Entonces, todo esto hace suponer que hay otros mecanismos, que hay otros factores neurobiológicos que afectan a la etiología y al sostenimiento de la depresión. Y se ha planteado como esas otras alternativas justamente a otros dos neurotransmisores, que es el glutamato y el GABA. También como posibles desencadenadores de la depresión. Entonces, quisiera irme en este orden. Primero revisar cómo se presenta la hiperactividad en el eje hipotalámico pituitario adrenal y después retomar las dos teorías metabólicas del sistema monaminérgico y del glutamato GABA, y me centraré después en el de GABA. Entonces, esta idea que hay una hiperactividad del eje hipotalámico pituitario adrenal es el sistema que responde a eventos de estrés o a situaciones de estrés. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés, el sistema lo detecta, es decir, el cerebro detecta ese estímulo estresante, y el hipotálamo tendrá los mecanismos para desencadenar una respuesta adaptativa ante ese estímulo estresante. Esto es el núcleo paraventricular del tálamo, va a liberar la hormona liberadora de la corticotropina hacia la pituitaria, hacia la glándula pituitaria, y la glándula pituitaria va a liberar a su vez la hormona ACTH, que va a su vez estimular a la glándula adrenal, para que esta última sintetice y secrete cortisol, ¿no? Este esteroide que va a preparar al sistema para responder a ese estímulo estresante, ¿no? Ya sea preparar los músculos y el sistema de los glucocorticoides para responder, ya sea atacar o huir, que son la diada de respuestas adaptativas ante el estrés. Cuando el nivel de cortisol está elevado en plasma, hay sensores a nivel del sistema nervioso porque es permeable a la barrera hematoencefálica, entonces puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a esos sistemas centrales, del sistema nervioso central, y ser detectados los niveles de cortisol. Cuando los niveles de cortisol son elevados, los niveles elevados de cortisol son sensados por el mismo hipotálamo, y el hipotálamo detecta entonces que ante el aumento de cortisol tiene que disminuir los niveles de liberación de la hormona corticotropina, y con ello va a disminuir la síntesis y secreción de cortisol. Es decir, que el cortisol mismo va a funcionar como un sistema de retroalimentación negativo al sistema para que disminuya su propia síntesis y liberación. Y esto ocurre cuando el evento estresante o el estímulo pues ha desaparecido o se ha superado, ¿no? Y es a lo que le llamamos respuesta de estrés adaptativa. El problema es cuando esta respuesta de estrés se sostiene en el tiempo y es crónica. En tal caso, el cortisol ya es incapaz de mandar esta retroalimentación negativa y el sistema se mantiene con una hiperactividad.
O sea, el mismo cortisol ya no funciona como una retroalimentación negativa al sistema y el sistema se queda por mucho tiempo hiperactivo. Ajá. Y esto es a lo que también se le ha llamado estrés crónico, y esto sí ya es patológico, porque el sistema ya no responde con una adaptación por sí mismo con esta retroalimentación negativa. Y este efecto de una hiperactividad en el eje hipotalámico pituitario adrenal es lo que se ha detectado en la depresión también. En pacientes con depresión se ha mostrado que el cortisol ya no logra disminuir la actividad del eje hipotalámico y pituitario adrenal, ya no logra fungir con su efecto de retroalimentación negativa. De hecho, para algunos investigadores, el estrés crónico es un antecedente, un factor de riesgo para desarrollar depresión. Y como les decía, este efecto, este trastorno, esta hiperactividad en el eje hipotalámico pituitario adrenal se asocia con estrés crónico, también con ansiedad y también con depresión, que son los estados de ánimo que les decía que están asociados a este sistema o a este eje hipotalámico pituitario adrenal. Esto mismo en otro esquema es lo que les muestro en esta diapositiva, en donde en este recuadro azul les marqué el hipotálamo. Este es el núcleo paraventricular que contiene las células que van a liberar a la hormona liberadora de la corticotropina. Es este el que, digamos que el centro del hipotálamo que va a desencadenar todo el eje hipotálamo pituitario adrenal. Y este sistema o este núcleo en particular recibe información de otras regiones cerebrales que van más allá del hipotálamo, son regiones corticales, incluso subcorticales como el hipocampo, y va a mandar una regulación tanto glutamatérgica, GABAérgica, como de las monoaminas, es decir, ese grupo de neurotransmisores que van a modular la respuesta neuronal, que son la dopamina, la serotonina y la adrenalina. En condiciones normales, es decir, sin alteraciones de ningún tipo, alteraciones de ánimo de ningún tipo, el sistema GABAérgico que viene de otras regiones cerebrales va a inhibir justamente al núcleo paraventricular del tálamo para que así mantenga una inhibición tónica en el sistema y no se libere en grandes cantidades la hormona liberadora de la corticotropina y no se siga en aumento o en hiperactividad el eje hipotálamo y pituitario adrenal. Y eso es, digamos, como el estado basal, el estado donde hay un control del sistema, y el control lo tiene en gran medida el GABA, que está inhibiendo tónicamente a este sistema, con una aferencia glutamatérgica menor o más pequeña, al menos más pequeña que GABA, y también recibe información de otros núcleos del hipotálamo, también inhibiendo a este núcleo paraventricular del tálamo. Sin embargo, cuando hay una alteración, por ejemplo, depresión, es que este sistema pues tiene una hiperactividad. Y esta hiperactividad se debe en gran parte a que el núcleo paraventricular del tálamo no está siendo inhibido lo suficientemente. Entonces eso hace que si se le quita o se elimina la inhibición tónica, entonces este núcleo libera en grandes cantidades la hormona liberadora de las corticotropinas y así estimule a la pituitaria para que a su vez esta también incremente la liberación del ACTH, que a su vez en las glándulas adrenales va a fomentar la producción y liberación de colesterol. Entonces hay una hiperactivación de este sistema y en niveles elevados de cortisol en la depresión. El cortisol, cuando regresa al sistema nervioso, no o de regularlo hacia la baja, es decir, con un feedback negativo. De hecho, estas líneas que están marcadas aquí indican que esta inhibición que debería ser del cortisol no se logra y así es como, y es la falla, digamos, en la que no puede el mismo cortisol ejecutar su feedback negativo. Y otro elemento que quisiera remarcar es justamente el de la modulación de glutamato y GABA.
Lo que se cree es que otras regiones, cuando esto es crónico, otras regiones cerebrales no mandan la suficiente inhibición GABAérgica al núcleo paraventricular, e incluso puede acompañarse de un aumento de la transmisión glutamatérgica, y eso hace que el núcleo paraventricular pues esté hiperactivado y con ello hiperactive todo el sistema. Entonces lo que quisiera centrarme ahora es justamente en este cambio, que en la depresión se postula que hay una disminución del sistema GABAérgico hacia el eje hipotálamo pituitario adrenal, ¿no? Estas otras regiones que deberían demandar información GABAérgica y que esa transmisión GABAérgica está disminuida, se han planteado dos principales regiones, que son la corteza del cíngulo, que en este esquema lo vemos en color azul agua, y otra región subcortical, aquí lo vemos en color verde, es el hipocampo. Y lo que les muestra el esquema es que las dos regiones, tanto el cíngulo anterior como el hipocampo, deberían demandar información al núcleo paraventricular del tálamo para así inhibirlo, ¿no? A través de sus conexiones o de su transmisión GABAérgica. Bueno, pues en la depresión, lo que han detectado o lo que se ha registrado en pacientes es que hay una disminución de esta entrada GABAérgica del cíngulo anterior y del hipocampo hacia el hipotálamo, y que eso incluso correlaciona con la sintomatología. Es decir, que entre menos transmisión GABAérgica exista de esas dos regiones hacia el hipotálamo, mayores son los síntomas de depresión. Sin embargo, la evidencia inicial y donde hay más evidencia son en estudios con modelos animales, ¿no? Y de hecho así fue como empezó a estudiarse este sistema. Además de los sistemas GABAérgicos, hay otro grupo de metabolitos a nivel del sistema nervioso que puede regular la inhibición del núcleo paraventricular del hipotálamo, y estos son unos metabolitos que surgen de los esteroides, es decir, del cortisol. Y esos esteroides neuroactivos van a tener un papel fundamental también para la etiología y el sostenimiento de la depresión asociado a una disminución de transmisión GABAérgica. En un momento más voy a detener más en los esteroides. Voy a seguir con GABA, ¿no? Es decir, bajo la hipótesis de que una baja regulación del sistema GABAérgico de corteza frontal y del hipocampo está asociado con una hiperactividad del sistema o del eje hipotálamo pituitario adrenal. Y esto es, en la clínica, estos hallazgos de GABA ya se empezaban a reportar en los 1920, 1950, ya empezaban a trabajar esto en clínica. Y ya más recientemente se han utilizado algunos agonistas al receptor de GABA-A, como tratamiento a depresión. Por ejemplo, algunos barbitúricos y unas benzodiazepinas. El primer tratamiento fue con ácido valproico en 1980, y después lo han ya extendido a otras benzodiazepinas. Este grupo de fármacos se consideran como moduladores alostéricos positivos del receptor GABA-A. El receptor GABA-A es lo que, una representación gráfica del receptor es lo que les muestro en este esquema. Entonces, ese receptor GABA es un receptor ionotrópico. Esto es una proteína que está acoplado a un canal iónico, y ese canal iónico es permeable a cloro. Lo que hace que la célula, una vez que ingresa el cloro a través de este canal, pues se hiperpolarice, y con ello pues haya menor probabilidad de excitación de la célula. Eso se considera como una inhibición de la célula. Y es un receptor pentamérico, es decir, que tiene 5 subunidades que lo van a conformar, y esas subunidades tienen diferentes características.
Entre ellas, entre las diferentes características, es que estas subunidades tienen diferentes sitios de unión a diferentes moléculas. La subunidad beta, por ejemplo, es quien recibe o quien tiene el sitio de unión a la molécula de GABA. Sin embargo, otras subunidades tienen sitios de unión para otras moléculas. Por ejemplo, la gamma, tiene un sitio de unión para las benzodiazepinas. El beta, tiene otro sitio de unión para los barbitúricos. Entonces, si estas sustancias barbitúricos o benzodiazepinas se acoplan o se unen al receptor GABA-A, lo que hacen es potenciar el efecto de GABA una vez que se una GABA a su receptor. Por eso se le llaman que son moduladores alostéricos, que alostérico se refiere a que se une a otros sitios de unión. No pelean por el mismo sitio de unión de GABA, sino que llegan a otros sitios. Y una vez que se acoplan, lo que hacen es potenciar el efecto de GABA. Estos son, pues, agonistas de algún modo, o sea, fomentan la inhibición porque fomentan la actividad de GABA. Entonces, estos tratamientos farmacológicos se consideran agonistas de GABA, es decir, que favorecen la inhibición. Y lo que han detectado, o lo que se ha reportado en clínica, es que los pacientes con depresión tratados con este tipo de fármacos agonistas de GABA tienen una mejora significativa de sus síntomas en muy corto tiempo, o sea, muy pronto. Más pronto que cuando se tratan con algún agonista asociado a las monoaminas. Por ejemplo, los que bloquean la recaptura de la serotonina, ¿no? De manera selectiva. El efecto benéfico de estos últimos suele ser más lento, es decir, suele aparecer entre la segunda, tercera o hasta cuarta semana de tratamiento. Sin embargo, cuando lo que han reportado al uso de estos fármacos que son agonistas de GABA es que el efecto, la mejora es más pronta, ¿no? A veces de días, no tienes que esperar semanas. Entonces, esto fortalece la idea de que en el trastorno de depresión hay una disminución de GABA, que si tú le das como tratamiento agonistas de GABA para restablecer los niveles de GABA en el sistema, pues mejora la sintomatología. Esto es en clínica. Ahora, en investigación, lo que se ha empezado a hacer es hacer estudios en vivo y en una población más grande, con cierto control, porque bueno, es con investigación. Con la técnica de resonancia magnética, que es una técnica no invasiva y que permite pues que los pacientes ingresen sin ningún riesgo. Pero esta técnica particularmente permite medir los metabolitos de una región particular y eso le vamos a llamar región de interés. Entonces, lo que han mapeado es justamente esas regiones de interés. ¿Se acuerdan que les decía que es la región anterior, el cíngulo anterior? Y registrar los niveles de GABA en esa región. Se registran niveles de GABA y a lo mejor otros metabolitos también se pueden registrar. Se registran niveles de glutamato. Pero particularmente en este caso, lo que se registra son los niveles de GABA en el cíngulo anterior, en la corteza del cíngulo anterior. Y lo que se hace es asociar o comparar si los niveles de GABA son distintos de aquellas personas que tienen el diagnóstico de depresión versus aquellas personas que no tienen el diagnóstico de depresión. Y se ha detectado una disminución de los niveles de GABA en la corteza del cíngulo anterior, en la corteza prefrontal medial, en el hipocampo y en la corteza occipital, en pacientes que tienen, que son diagnosticados con depresión cuando se comparan con sujetos sin depresión. Algunos ejemplos de estos estudios es este fue en el 2015, y ellos, grupo de sujetos con depresión mayor, y registraron los niveles de GABA en esta región de interés que incluye el cíngulo anterior, ¿no? Aquí, esto lo vemos en un corte axial y acá lo vemos en un corte sagital, la región de interés.
Entonces hace un mapeo de diferentes metabolitos, sin embargo, el que ellos analizan particularmente es el GABA, que es que está más o menos en 3 partes por millón. Y lo que encontraron es que los niveles de GABA, efectivamente, eran menores en esta región, en la región del cíngulo anterior, eran menores en el grupo de pacientes que habían sido, que tienen diagnóstico de depresión mayor cuando se compara con los sujetos controles, ¿no? Entonces esto otra vez favorece a la hipótesis de que en la depresión hay una disminución de GABA en el sistema, particularmente en el cíngulo anterior, según este trabajo. Otro estudio, ¿no?, cuyo región de interés es la misma región, el cíngulo anterior, ¿no?, pero en otro grupo de participantes, encontró el mismo efecto, que hay una disminución de GABA en los pacientes con depresión mayor, es el segundo grupo de datos, esos son los sujetos controles. Y cuando se hacen diferentes ajustes de acuerdo a las poblaciones que tienen, en todos los casos se encuentran siempre que hay una disminución o hay una menor cantidad de GABA en el grupo de depresión cuando se compara con el grupo control. Y luego acá hicieron un análisis que me parece muy interesante porque separaron a sus grupos, a su grupo de depresión lo separó de acuerdo al síntoma, si tenían anedonia o no. Es decir, si habían perdido esta capacidad de sentir placer. Y resultó que los pacientes con depresión, que son los últimos 2 grupos, estos 2 son los 2 grupos de depresión y el primero siempre es el grupo control o el grupo que no tiene un diagnóstico de depresión. Y el último grupo de los 3, tenía depresión, pero además tenía este síndrome de anedonia. Y el grupo de anedonia tenía incluso menor cantidad de niveles de GABA en la corteza del cíngulo anterior respecto al grupo que también tenía depresión, pero no presentaba el síntoma de anedonia. Lo cual quiere decir que probablemente no solamente pueda distinguir los niveles de GABA si tiene o no depresión, sino el tipo de síntoma, en este caso, capacidad de experimentar placer. Entonces, dentro de lo que conocemos en la ocurrencia e incidencia del trastorno de depresión, sabemos que hay diferentes factores de riesgo, ¿no? De hecho, es un trastorno multifactorial. Pero un factor de riesgo interesante, al menos en este tema, es el sexo. Esto es que se presenta más el trastorno en mujeres que en hombres. Por cada 2 mujeres hay un hombre que presenta este trastorno. O sea, es lo doble en mujeres que en hombres. Y eso también se ha apoyado con que es más frecuente en mujeres que presenten algún síntoma de depresión en la fase premenstrual, ¿no? De hecho, hay un trastorno muy específico parecido a depresión en la fase premenstrual. Y también en la fase después del embarazo, es decir, en la fase de posparto. Y otra fase que es en el tiempo que está alrededor de la menopausia. Entonces, estas 3 fases en donde, además de ser mujer, hacen más vulnerable a la mujer a padecer este trastorno, son fases o periodos asociados a niveles hormonales sexuales. Y esto hace pensar si estas moléculas, las hormonas sexuales, también tienen un efecto sobre el eje hipotálamo pituitario adrenal. Y resulta que sí. Miren, esto de acá, bueno, vamos a entrar en la fase premenstrual, ¿no? Lo que vemos aquí es el ciclo menstrual, del inicio al término. Entonces, la primera parte es la fase folicular y la última la fase lútea, separada por la fase ovulatoria. Hay diferentes hormonas que van a ser liberadas o van a ser sintetizadas y liberadas en diferente grado en el transcurso del ciclo. Sin embargo, quiero centrar su atención en los estrógenos, aquí marcada en línea roja, y en la progesterona.
La progesterona, esta se libera hasta después de la ovulación y se mantiene alto durante la fase lútea. Bueno, lo que se ha descrito es que los estrógenos hiperactivan el eje hipotálamo pituitario adrenal y la progesterona inhibe a este mismo eje, al hipotálamo pituitario adrenal. Entonces, cuando la progesterona va decrementando, justamente previo a la menstruación, en la fase premenstrual, es cuando aparecen estos síntomas de depresión en algunos casos, en algunas mujeres. Por lo que han asociado que la progesterona pudiera estar asociada con la ocurrencia de estos síntomas de depresión. Y la progesterona es una sustancia que, si bien se sintetiza en las gónadas sexuales, se sintetiza también en las glándulas adrenales y se sintetiza también a nivel del sistema nervioso central. De hecho, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Todos estos son esteroides, ¿no? El colesterol es un esteroide y a partir del colesterol se puede sintetizar un esteroide más que se llama pregnanolona, que tiene efectos sobre el sistema nervioso central, y de la pregnanolona se sintetiza la progesterona, y esto puede ocurrir en el sistema nervioso central, o sea, en cerebro. Y la progesterona tiene receptores en las células neuronales. Son receptores intracelulares que están en el núcleo de la célula, que una vez cuando la progesterona llega a este receptor, la progesterona puede modificar la expresión de los genes para la síntesis de proteínas, y la progesterona puede a su vez sintetizar otro esteroide, y este esteroide se metaboliza a otro esteroide más que se llama alopregnanolona. La alopregnanolona es un neuroesteroide que además tiene un sitio de unión en los receptores de GABA-A, el mismo receptor que les enseñé hace rato. Es decir, que estos esteroides tienen un efecto, particularmente de la alopregnanolona, tiene un efecto sobre el sistema GABAérgico porque tiene un sitio de unión alostérico en el receptor GABA-A. Este es el receptor GABA. Y aquí tenemos esto que dice aquí neuroesteroides. Pudiera ser la alopregnanolona, que se une a este sitio de unión. También el TH-DOC también puede unirse a este sitio de unión. Y lo mismo que las benzodiazepinas, lo mismo que las barbitúricos, lo que tienen es un efecto potenciador del GABA sobre el receptor. O sea, funcionaría como un facilitador de la inhibición dada por GABA. Entonces, cuando los niveles de progesterona están elevados, los niveles de estos neuroesteroides, particularmente de la alopregnanolona, también están elevados, y esto hace que la inhibición de GABA sobre el sistema hipotálamo pituitario adrenal se mantenga de manera tónica. Pero cuando la progesterona disminuye, como es el caso de la fase premenstrual, cuando disminuye, estos niveles de neuroesteroide también disminuyen. Y eso hace que los efectos de GABA, probablemente al menos modulados por los neuroesteroides, pues se vean disminuidos, y con ello la inhibición tónica se vea disminuida. Otro momento en el que la progesterona disminuye y también estos neuroesteroides es durante el periodo posparto. Así que disminuye abruptamente la progesterona. Entonces, en este esquema les muestro un resumen de lo que pasa en el embarazo y después del embarazo, es decir, en el periodo postparto. Entonces, aquí tenemos que antes del embarazo, pues los niveles de GABA son relativamente elevados para mantener la inhibición tónica, y los niveles de progesterona y sus neuroesteroides también están bajos, ¿no? O sea, aquí quien hace la chamba de la inhibición tónica, pues es el GABA, antes del embarazo, o cuando no hay embarazo. Sin embargo, junto con sus neuroesteroides. Y entonces, como sabemos ahora que estos neuroesteroides tienen un efecto
sobre el sistema GABAérgico, es decir, que fomenta, favorece, potencia la inhibición. Ahora se entiende que durante el embarazo, como aumenta la progesterona y de manera sostenida, el GABA, los niveles de GABA suelen disminuir. Esto se cree que porque la inhibición tónica durante el embarazo ya no la realiza primordialmente el sistema GABAérgico, sino que lo hace la progesterona y sus neuroesteroides. Sin embargo, cuando ocurre el parto, en el momento de parto, la progesterona se cae, sus niveles van hacia abajo y entonces ahora la inhibición ya no la puede hacer, ya no la va a seguir haciendo la progesterona ni sus neuroesteroides y por tanto el sistema GABAérgico debería de compensar y regresar a sus niveles previos al embarazo, sus niveles digamos basales. Lo que parece ser, y la propuesta, esa es una hipótesis, la hipótesis es que entonces, cuando el GABA, el sistema GABAérgico, no logra restablecerse para compensar la ausencia de progesterona y así mantener la inhibición tónica, entonces no logra restablecer sus niveles, elevar sus niveles, que sería esta línea azul punteada, discontinua. En este momento, ¿no?, que no se logra hacer la inhibición tónica, hay una hiperactividad del sistema hipotálamo pituitario adrenal, entonces ocurre la depresión postparto por una hiperactividad del sistema hipotálamo pituitario adrenal. Y lo que se han propuesto acá como tratamientos, pues son agonistas de GABA, y son también algunos neuroesteroides para compensar la disminución, la caída de la progesterona y los neuroesteroides. Por ejemplo, la FDA ya aceptó, ya permite para tratamiento de depresión el uso de la alopregnanolona como un neuroesteroide. Y se usa mucho para depresión postparto en Estados Unidos. Entonces, con todo esto, nosotros estamos trabajando en un proyecto en el que evaluamos a mujeres que están en embarazo y las seguimos hacia su posparto. Evaluamos varias cosas, evaluamos conectividad funcional cerebral, evaluamos actividad cerebral en diferentes tareas, paradigmas, evaluamos también las características de estados de ánimo, cognición, emoción. Y también vamos a medir, o estamos midiendo, niveles de GABA, para conocer si estas mujeres que tienen niveles bajos de GABA se relacionan sus niveles bajos de GABA con la manera en que afrontan su posparto, ¿no? O sea, niveles de estrés, niveles de ansiedad y niveles de depresión. Nosotros estamos evaluando depresión, ansiedad y estrés, no solamente depresión. Y lo que queremos averiguar si los niveles de GABA se asocian con estos estados de ánimo en posparto, en mujeres que están posparto. Y bueno, ahí tendremos que hacer un arreglo si alguna de estas mujeres desarrolla depresión posparto. Pero estamos averiguando justamente este desfase, qué está pasando aquí con los niveles de GABA, depresión posparto, pero como les digo, también ansiedad y estrés posparto. Esto es porque cuando la progesterona cae después del parto, pues se van también una gran cantidad de los metabolitos, de los neuroesteroides, y creemos que eso hace que se pierda la inhibición a este sistema asociado a estrés, depresión y ansiedad. Una falla en la regulación de este sistema, lo que propicie estos estados de ánimo en el posparto o que haga más vulnerable a la mujer a desarrollar estos trastornos durante el posparto. Hay pocos estudios en mujeres, o sea, en la especie, en los humanos. Mucho de esto surge de estudios en animales. Hay poco en estudios con humanos. Lo queremos hacer porque ahora la técnica que les digo que se llama resonancia magnética por espectroscopía nos permite hacerlo sin ningún riesgo en la mujer, ¿no?
Entonces, cuando nosotros tengamos resultados de esto, que es lo que digo que estamos corriendo en este momento, espero que en algún momento, el próximo año, Jorge me vuelva a invitar y ya les muestre los resultados de lo que hemos encontrado. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la atención. Y si tienen algún comentario, pregunta, sugerencia, bienvenidas. Muy bien, pues gracias, Azalia, estuvo muy interesante. Ahí ya Bruno ya levantó la mano. Tiene una pregunta, yo tengo otra, a ver si me puedes explicar un poquito. Pero primero, Bruno, adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación. Está muy interesante este tema. Y si es algo medio complicado, es como un efecto de dominó, ¿no? Es un efecto tras otro, que uno inhibe a otro y excita a otro. Y mi pregunta es, digamos, entiendo más o menos los motivos cognitivos por los cuales el estrés y la ansiedad puedan causar, digamos, la sintomatología de la depresión, pero no sé si haya algún motivo, digamos, neural de sustancias que mucho estrés pueda causar, pues sí, los síntomas de la depresión. O sea, dices que si otro sistema neurobiológico pudiera trastocar el sistema hipotálamo pituitario adrenal. No, más ¿Sí bien es entendí? que, al menos como yo lo entiendo, igual y es que Ajá, no entiendo bien, es que ese sistema causa la reacción de lucha, huida, estrés y ah, ansiedad. Y ujú, lo que no entiendo es cómo esa reacción causa la sintomatología depresiva. de Si es nada depresión. más como un Ujú. resultado conductual de, digamos, de la huida o hay algún otro motivo, algo Sí, intermediario. ujú. Sí, bueno, cuando ocurre sintomatología de depresión, ocurre cuando el sistema ya no funciona adecuadamente para emitir una respuesta adaptativa, es decir, atacar o bien huir. O sea, el sistema ya no reacciona de ese modo, ya se perdió, digamos, que ese control, porque el sistema ahora está hiperactivado, entonces hay muchísimo cortisol y siempre de manera sostenida. O sea que ese cortisol ya no está preparando para la huida o para la lucha. Ya perdió su capacidad, digamos, adaptativa. Sí. Ahora está estimulando, o más bien no está inhibiendo, no está haciendo su chamba adaptativa, y esa disregulación es la que hace que otros sistemas que están hiperactivos, ¿no? Empiecen a generar otra sintomatología, otro tipo de conductas, otro tipo incluso de cognición, como pensamientos o ideaciones, ¿no? Pero justamente es cuando este sistema biológico adaptativo de estrés agudo se pierde, deja de ser adaptativo. Ok, ok. ¿Y hay algún, digamos, mecanismo por el cual, digamos, no sé cómo decirlo, como que se sobrecaliente este sistema por el exceso de cortisol y entonces ya se, bueno, digamos, falla y aparece en la sintomatología ah, depresiva o es algo más cognitivo el motivo? Esa es muy buena pregunta, Bruno. Esa es la pregunta. Si nosotros pudiéramos averiguar en qué momento se corrompe el sistema, en qué momento deja de ser adaptativo, si nosotros encontramos ese momento, ese mecanismo, podríamos evitarlo, podríamos frenarlo y podríamos evitar todo lo mal adaptativo y todos los trastornos asociados a esa disrupción. ¿Y no estará No relacionado con sé, el sistema dopaminérgico, digamos, en conjunto con todo mm, esto? pues es una hipótesis, ¿no? El sistema monoaminérgico que también regula al sistema paraventricular, al núcleo paraventricular, es adrenalina, serotonina y dopamina, que de hecho estas sustancias se usan como tratamiento farmacológico a la depresión y también con algunas beneficios, ¿no? Algunos pacientes no responden al sistema de monoaminas, pero algunos sí responden bien. Entonces, sí, también estarían involucrados el sistema monoaminérgico, pero no sabemos por qué en algunos pacientes el sistema monoaminérgico sí responde como tratamiento, pero en otros no.
Y con algunos pacientes la terapia GABAérgica funciona y funciona más rápido. Pero hay otros pacientes que son resistentes a farmacología, a tratamiento farmacológico. Y ahí no hay, o sea, no responden a ningún tipo de farmacología, ¿no? Sus síntomas no mejoran, pues, con ningún tipo de fármaco. Por eso les decía que la depresión parece ser multifactorial. Son muchos sistemas los que están convergiendo y se van corrompiendo para regular el sistema hipotálamo pituitario adrenal. Pero todavía no se junta todo, digamos, todo el rompecabezas. Eso es lo que intentamos. Sí, ¿Tienes otra pregunta, Bruno? Sí, pero puedo esperar, ya hice muchas. Bueno, voy yo y luego vas tú. Pues no vas a acaparar el micrófono. Me parece. Me acuerda mucho, ¿sabes a qué me acuerda? Cuando yo estaba evaluando los chicos de institucionalizados, ¿te acuerdas que fue mi doctorado, los chicos de albergue? Cómo hay un desgaste, creo que la palabra desgaste tiene que ver, porque el sistema simpático y el parasimpático, después de estar mucho tiempo interactuando, llega un punto en el cual se agotan los recursos, vamos a llamarle biológicos, lo cual puede tener una expresión en los recursos cognitivos. Y me acuerdo mucho del fascículo uncinado, por ejemplo, estamos hablando de anatomía, ¿no? De cómo el fascículo uncinado en chicos institucionalizados que han padecido estrés por mucho tiempo, está, ¿cómo le diría? Como blunted es la palabra en inglés, ¿no? Está como con el micrófono bajo, ¿cómo diríamos, no? Como abotargado, como inhibido, botargado, ¿no? Entonces, eso tiene una respuesta conductual, ¿no? Y bueno, entonces tú puedes ver al chico, ¿no? Del albergue, que ya sus reacciones emocionales ya no son las mismas, ¿no? Y bueno, aquí hay un jugueteo, ¿no? Entre este tipo de, se llama modelo biemisférico, esta interacción entre el simpático y el parasimpático, que te puede originar una sintomatología, o un desgaste cognitivo o conductual, ya que también pudiera estar asociado. Me gustaría que le explicaras otra vez a Salia la interacción entre la progesterona y el sistema GABAérgico, ¿no? Si el tipo de receptores no son de competencia, ¿por qué hay una como que es tan contrastante? No sé si existe la respuesta todavía, ¿no? ¿Cómo es tan contrastante o tan opuesta, ¿no? La respuesta de una y otra. No sé si me voy a entender con mi pregunta. Sí, fíjate que también yo, de la primera parte, que si el sistema, cuando deja de funcionar de manera adaptativa, una cosa que han reportado asociado a esto, es que un factor de riesgo es un ambiente estresante. Un factor de riesgo para depresión. Es un ambiente estresante y constantemente estresante, lo cual llevaría a una respuesta de estrés crónica. O sea, un sistema hiperactivo crónicamente, porque el ambiente es estresante. Y ese es un factor de riesgo para depresión. Entonces, en algún momento yo pensaba lo mismo, pensaba que ese sistema deja de funcionar de manera adaptativa cuando ya está fatigado. Cuando ya agotas, digamos, todo el sistema, todos sus recursos y no se logra adaptar. Entonces se fatiga porque ya no logra emitir una respuesta adaptativa y entonces deja de responder, ¿no? De manera óptima. Entonces puede ser que sí, que ahí el desgaste o la fatiga del sistema sea pues, como su punto de quiebre para generar cambios de ánimo ya hacia la patología. Bueno, eso es de lo primero. De lo segundo es la progesterona. La progesterona es un esteroide. Y lo que me parece muy interesante es que no solo se sintetiza en las glándulas sexuales, ¿no? Pensando, ay, que eso es solo de mujeres. No, se sintetiza también en las adrenales. Y también a nivel del sistema nervioso se puede sintetizar a partir de otros esteroides. Entonces, la progesterona
puede tener efectos a nivel de la expresión de las proteínas, a nivel de expresión de, perdón, de la expresión de los genes para la síntesis de proteínas. Y parece ser que ahí es un mecanismo protector al sistema, pero todavía no sabemos cómo es que protege por la misma expresión proteica, la misma expresión genética que tiene, sino que porque a partir de la progesterona se sintetiza otro neuroesteroide, la alopregnanolona. Y la alopregnanolona, que digamos que es un metabolito de la progesterona, la alopregnanolona va a funcionar como un modulador positivo de GABA, es decir, va a fomentar la inhibición de GABA, la inhibición hecha por GABA. Entonces, entre más alopregnanolona haya en el sistema, pues el efecto de GABA va a ser mayor, la inhibición va a ser mayor. Entonces, lo que se cree es que la progesterona durante el embarazo, por ejemplo, junto con su esteroide, la alopregnanolona probablemente, lo que haga es potenciar el efecto GABAérgico en el sistema. Y como lo potencia, como una respuesta adaptativa al sistema, lo que hace es disminuir la cantidad de receptores de GABA-A, disminuirlos, porque como están sobreactivados, digamos, por la alopregnanolona, pues necesita menos para mantener el mismo nivel de inhibición tónica. Pero cuando la progesterona deja de sintetizarse, porque ocurre el parto, entonces la alopregnanolona pues también disminuye, y con ello la inhibición tónica. Y entonces ahí tiene que volverse a restablecer el GABA para volver a regresar a hacer él principalmente y solito hacer la inhibición, ¿no? Porque ya no tiene la ayuda, digamos, de la alopregnanolona. Cuando no logra hacer este restablecimiento del sistema, hay una inhibición tónica disminuida, y eso es lo que podría, o sea, la hipótesis, ¿no? Que la que podría provocar la sintomatología de depresión en el posparto. Y el mismo fenómeno ocurre en la fase premenstrual y en la menopausia. Solo que es más drástico en el posparto. Ok, ahora sí, Bruno. Ok. Ahora, no me acuerdo si lo mencionó en algún punto de la conferencia, pero había mencionado que, digamos, la hipótesis más común para tratar la depresión, digamos, con medicamentos es la de la serotonina, ¿no? La mayoría de los Sí. medicamentos trabajan sobre la recaptura de la serotonina. Y mi duda es, ¿cómo se relaciona, digamos, la teoría serotoninérgica con la teoría GABAérgica? GABAérgica. ¿Hay algún Sí, como que punto de correlación o causalidad? sí. No, de causalidad no, pero de correlación sí. Cuando yo les mostré el gráfico o el esquema en donde GABA modula a la respuesta del hipotálamo, ¿no? O al hipotálamo, el núcleo paraventricular. Bueno, otro modulador hacia el tálamo son justamente las monoaminas, ¿no? Entonces, parece ser que una disminución de las monoaminas sería algo similar como una disminución de GABA, es decir, favorecería la presencia de síntomas depresivos. Entonces, si tú colocas o si tú administras farmacológicamente o fomentas que con el tratamiento farmacológico aumenten los niveles de monoaminas y aumenten los niveles de GABA, pues la recuperación del sistema y la disminución de los síntomas es lo que se espera. Y sí es lo que ocurre, de hecho. Lo que no se sabe es si son dos modulaciones o dos entradas al hipotálamo que compiten entre sí o que se ayudan entre sí. Probablemente lo segundo, que se ayudan entre sí, porque en la evidencia clínica lo que ha mostrado es que cuando se da un agonista de GABA y por ejemplo, un agonista de monoamina, digamos, un bloqueador selectivo a la recaptura de serotonina, ¿no? Cuando se dan en conjunto, los efectos son mejores que cuando se dan por separado en algunos pacientes. Entonces son probablemente dos modulaciones, ¿no?, que se vean trastocadas por diferentes razones y
para dejar de regular más bien al sistema hipotálamo pituitario adrenal. Sin embargo, como les digo, no sabemos si es una relación directa y mucho menos causal, porque hay pacientes que no responden al tratamiento de monoaminas y hay pacientes que no responden al tratamiento GABAérgico. Y hay pacientes que no responden al tratamiento en A conjunto. ninguno. Exacto, Ah, a ninguno, que son resistentes a fármaco. o sea, debe haber otro, bueno, puede ser que haya otro factor incluso. Claro. Sí, es multifactorial. Ahora, también no lo he dicho, pero por supuesto que la terapia también tiene sus beneficios, ¿no? Ah, sí, claro. Y la estimulación magnética transcraneal también. También, sí, sí, no lo he dicho también, pero sí, también he tenido muy buenos resultados, A, protocolos de a- estimulación. Ujú, a ver, Santiago, ujú. este es el otro próximo investigador. Gracias, ¿qué Ok, tal? venga, hola. Sí, bueno, justo quería hacer esa pregunta, si también el apoyo de la terapia, Sí. bueno, iba por ahí, si te generaba algún impacto o era más como una parte endógena, ¿no? De esta depresión endógena y con factores más biológicos. Ujú, ujú, Pero ujú. al igual quería saber qué tanto impactaba el ambiente en la persona. Ujú. Sí, mira, es buenísima pregunta. O sea, como les he dicho, estamos trabajando ahorita con mujeres que están en posparto. El problema es que ellas no aceptan tener síntomas depresivos, no reciben tratamiento, no reciben ni siquiera diagnóstico y pues mucho menos terapia, ¿no? Entonces, en posparto no tenemos datos de terapia, pero lo que sí tenemos datos es de un fenómeno, digamos, positivo, ¿no? Que no sería factor de riesgo, sino sería más bien factor, como al contrario, como de beneficio o protección. Y esto es el apoyo social. Cuando hay un apoyo social hacia la persona, regularmente los síntomas se van mitigando conforme va aumentando el apoyo social, ¿no? Y este mismo efecto de apoyo social se ha mostrado en terapia, ¿no? Que entre más apoyo terapéutico, también los síntomas van disminuyendo paulatinamente. Y de hecho, tanto en depresión mayor como en depresión postparto, hay una anticorrelación entre la severidad de los síntomas de depresión y el apoyo social. Es decir, que entre más apoyo social son menores, es menor la severidad de los síntomas. Y con la terapia es algo así más o menos lo que se espera. Ahora, una pregunta interesante, que eso sería muy bueno hacerlo tal vez en un futuro, o sea, en un siguiente proyecto, porque en este ya no nos alcanza el tiempo, pero a lo mejor a ustedes, investigadores jóvenes, la puedan hacer después, es analizar estos efectos de, por ejemplo, los niveles de GABA antes y después de la terapia. Porque si la terapia beneficia y disminuye los síntomas, esperarías que los niveles de GABA también se restablecieran. O sea, que la terapia fuera capaz de restablecer la neuroquímica y con ello la sintomatología. Hasta ahora no hay datos, no sabemos. Pero en un futuro esperemos sea un proyecto a futuro, pues. Sí, eso te iba a preguntar. Yo en alguna ocasión me di la tarea de buscar los efectos terapéuticos a nivel biológico y te recuerdo que fue muy poco, muy poco. O sea, con este tipo de diseños que tú acabas de decir, ¿tú crees que sería un buen, ¿cómo decirlo? ¿No? Un buen nicho, ¿no? Para estudiar, ¿no? El efecto terapéutico a Sí, nivel biológico, ¿sí? sí, Mm. sí. Yo estoy segura que sí hay un efecto. O sea, si bien hay estímulos estresantes y ambientes estresantes que puedan provocar la disrupción de este sistema, debe haber mecanismos, ambientes restauradores, estrategias de restauración terapéutica que permitan al sistema restablecerse, ¿no? O sea, sí creo y sí confío que esto pase, solo que no tenemos datos. Sobre todo porque a nivel pues conductual lo que sí se ha mostrado es que que cuando la mujer siente mayor apoyo, estoy hablando de depresión postparto, cuando la mujer siente un apoyo en su nicho social, ella misma
reporta una disminución de estrés y una disminución de sus síntomas de depresión. Entonces, si hubiera un acompañamiento terapéutico más profesional, más dirigido, más guiado, mejor guiado, yo creo que los efectos serían mucho mejores. Porque lo que hacemos en apoyo social, pues es un poco lo que, más bien es una manera intuitiva de hacerlo que la terapia, ¿no? Que haría dirigido, encaminado y puntual y más eficiente, por supuesto. Sí. Sí. Y a mí me vuelve a resaltar, me vuelve a sorprender el estímulo social. ¿Cómo puede ser tan terapéutico, no? El hablar, el de expresarte con una persona. Digo, yo no soy psicólogo, ¿no? Pero y la parte, bueno, mi doctorado evalué el estímulo social, ¿no? El social decision making, ¿no? Y cómo mueve tanto a las personas y también un aspecto terapéutico, ¿no? Sería súper interesante indagar si es la presencia de alguien o es la expresión verbal, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en videollamadas, ¿no? Será el mismo efecto a nivel cerebral, recibir terapia, ¿no? Presencial o recibir terapia a distancia. Cositas así creo que sería interesante, ¿no? Creo que arrojaría mucho, ¿no? Y sí, el factor social me resalta, otra vez sale a la plática, ¿no? El factor social como tan fuerte, terapéuticamente hablando. Pues, pues muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Por ahí? ¿No? Bueno, pues si no, pues le damos gracias a la doctora Azalia y le entregamos, al menos virtualmente, ahí está, el reconocimiento. ¿Ya se ve? Sí, lo vemos. Muchísimas gracias. Ahí está, ahí está. Nuestro reconocimiento a la doctora Azalia por su participación en este seminario. Así que, pues bueno, voy a dejar de compartir.